Bueno, continuamos hablando acerca de la leishmaniasis visceral en el Nuevo Mundo. En una primera parte vamos a hablar muy brevemente acerca de las características que distinguen a la leishmaniasis visceral del Nuevo Mundo de la leishmaniasis visceral del Viejo Mundo y posteriormente vamos entonces a entrar en detalles en qué sucede durante las primeras etapas de la infección de la leishmaniasis. Entonces, la leishmaniasis del Viejo Mundo es, el agente etiológico de la leishmaniasis del Viejo Mundo es Leishmania donovana. En el Viejo Mundo es considerado una antroponosis, ¿ok? Y adicionalmente se caracteriza por la presencia de una complicación post-leishmaniasis que se denomina calazar, que además entonces en este caso está acompañada de una alta carga parasitaria. En el Viejo Mundo, las personas afectadas por la leishmaniasis visceral pueden ser de cualquier edad, a diferencia de la leishmaniasis del Nuevo Mundo. Entonces, ya les he dicho anteriormente que en el Nuevo Mundo está el agente etiológico, entonces es Leishmania infantum. En este caso es considerada una zoonosis y la aparición de las complicaciones post-calazar son muy escasas y están restringidas básicamente a personas inmunocomprometidas. Además, otra diferencia con la leishmaniasis del Viejo Mundo es que tiene una predilección etaria esta enfermedad, y es que predomina en niños e inmunosuprimidos. Entonces, ¿qué sucede durante la primera etapa de esta infección? La Lutzomia longipalpis, ¿verdad? Pica, rompe la barrera de la piel, la barrera física de la piel, y genera un daño con una microhemorragia. En esa microhemorragia, ¿verdad?, que se genera, entonces él regurgita parásitos. Ya vamos a ver que son parásitos que tienen ciertas características particulares, además de que son metacíclicos, promastigotes metacíclicos, como ya lo dijimos cuando hablamos durante el ciclo de vida. Y durante esta etapa se presenta una fuerte respuesta inmunológica local, una fuerte respuesta inflamatoria, que en muchos casos es en respuesta no al parásito, sino a la saliva del vector. Esta respuesta inflamatoria va a traer como consecuencia el reclutamiento de neutrófilos y monocitos, así como otras células del sistema inmunitario. Se estima que el inóculo varía entre 1000 y 100.000 parásitos, pero lo interesante aquí es que esta fuerte respuesta inmunitaria logra eliminar gran parte de estos parásitos y solo sobrevive el 10% de los mismos. Entonces, les decía que la saliva del parásito, o estos antígenos del parásito, son los que generan en un principio una fuerte respuesta inmunitaria. Y se ha postulado que que la exposición a estos vectores sanos podría generar una protección contra esta enfermedad. Sin embargo, no siempre es así, ya que no todas las proteínas de la saliva pueden generar una respuesta inmunitaria adecuada. Entonces, en esta imagen vemos cómo tanto la inoculación de saliva del vector como la picadura de un vector sano a un individuo va entonces a sensibilizar a esta persona, ¿verdad? Las células dendríticas aquí van a capturar los antígenos o estas proteínas de saliva y van a iniciar lo que sería una respuesta adaptativa, ¿sí? Entonces, una vez que la persona ha sido sensibilizada, al ser picada por un vector infectado, ¿verdad?, se va entonces a dar una fuerte respuesta inmunitaria contra las proteínas de la saliva, pero que también pueden afectar la evolución de la infección.
Entonces, en algunos casos, la saliva puede generar una respuesta tipo Th1, que es una respuesta protectora contra la leishmaniasis, y en otros casos puede generar una respuesta tipo Th2, que es una respuesta inmunitaria que no protege contra esta enfermedad. ¿Ok? Entonces, allí pues hay discordancias en estos resultados, y que fueron que en un principio se pensó podían incluso ser utilizados como una posible vacuna contra la leishmaniasis. Sin embargo, también se pueden usar para determinar cuán expuesta está una población. La determinación de anticuerpos o de una respuesta inmunitaria contra la saliva del vector nos puede hablar de qué tan expuesta está una población a la picadura de este vector. Bien, entonces, regresamos. Estamos en el momento en el que el parásito está picando y van a ingresar entonces los promastigotes metacíclicos. Como les dije en el ciclo de vida, estos promastigotes metacíclicos tienen unas características morfológicas bien particulares, son más móviles, son más delgados, más grandes, pero adicionalmente a esto expresan en su membrana ciertas proteínas y lípidos que les permiten sobrevivir a la respuesta inmunitaria que se desencadena en el momento de la picadura. Una de estas proteínas es la proteína de superficie GP63 y un lípido llamado lipofosfoglicano o LPG. Entonces, estas dos moléculas van a permitir que el parásito evada la primera línea de defensas del sistema inmunitario, como es el complemento. Recuerden que el complemento son moléculas solubles preformadas que representan una de las primeras líneas de defensa contra contra infecciones, ¿okay? Contra patógenos. Entonces, tenemos que el GP63 es capaz de inhibir una de las moléculas, una de las anafilotoxinas de la cascada del complemento, como es la C3b, y la transforma en una forma no activa, que sería una forma inhibida del C3b. Por otra parte, y esto, bueno, inhibe la cascada de complemento en sus primeras etapas. Por otra parte, el EPG también evita inhibe la cascada de complemento al evitar la unión de la anafilotoxina C5b al compuesto C9, que es el que finalmente forma el complejo de ataque de la membrana. Entonces vemos que estos parásitos son capaces de inhibir la cascada del complemento a distintos niveles, tanto al principio de la cascada como en el momento en el que se forma el complejo de ataque a la membrana, evadiendo entonces de esta manera esta primera línea de defensa. Por otra parte, estos parásitos que van a ser fagocitados, ¿verdad? Este evento que se inicia por la inducción de una forma inhibida de la C3b, esta proteína va a quedar en la membrana del parásito y va a opsonizar el mismo, lo que lo va a hacer más, digamos, más apetecible a los fagocitos, ya que los fagocitos tienen receptores de la forma inhibida del C3b, y entonces van a ser más fácil, van a ser más apetecibles para estos parásitos, ¿ok? A la hora de ser fagocitados. Por otra parte, el LPG también, entonces, una vez que son fagocitados, ellos se recubren de estas moléculas que ellos mismos generan al inhibir la cascada del complemento, se hacen más accesibles a los fagocitos, y adicionalmente entonces el LPG también puede inhibir la maduración del fagosoma. Y entonces así este parásito logra sobrevivir en el interior del macrófago, que se supone es la célula que va a eliminar a los patógenos intracelulares. ¿Okay? Entonces en esta imagen vemos con mayor detalle cómo
hay dos formas de evadir, digamos, ser lisados dentro del macrófago. Una es la forma que tiene el promastigote metacíclico, ¿verdad? Que es a través de la inhibición de la maduración del fagosoma. Entonces, como ya dijimos, el promastigote va a ser fagocitado, va a ingresar en una vacuola parasitófora, pero los lisosomas no van a unirse a esta vacuola parasitófora, ¿no? En esto consiste la inhibición del fagolisosoma. Y entonces allí ellos se van a transformar en amastigotes y van a multiplicarse hasta llevar a la ruptura de este macrófago. Una vez que estos amastigotes son liberados, ¿verdad? Como lo vimos en el ciclo de vida, como lo vimos durante el ciclo de vida, estos van a ser entonces fagocitados nuevamente por macrófagos no infectados, pero en este caso no va a haber inhibición de la maduración del fagolisosoma, es decir, sí va a haber una unión de los lisosomas a la vacuola parasitófora. Pero, entonces, en este caso, los amastigotes, una de sus características es que son capaces de sobrevivir y resistir a estos pH ácidos que se encuentran en el fagolisosoma. Entonces, nuevamente logra sobrevivir dentro de la célula que, en principio, está diseñada con una maquinaria enzimática para eliminar estos patógenos. Otra forma de evasión del sistema inmunitario que tiene este parásito en las primeras etapas de la infección es que recuerden que al mosquito picar, él regurgita parásitos en el lugar de la herida, ¿ok? Pero no solo regurgita parásitos vivos, sino que también regurgita parásitos muertos, los cuales expresan en su superficie un fosfolípido, la fosfatidilcerina, que es característica de células apoptóticas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que promueve esto. Esto va a promover un ambiente de citocinas antiinflamatorias, es decir, va a hacer que estos parásitos que ingresen a las células en un ambiente antiinflamatorio, ¿okay? Donde no va a haber una respuesta inmunitaria adecuada. Por otra parte, recuerden que entonces tenemos que los neutrófilos también van a fagocitar estos parásitos, y a los neutrófilos fagocitarlos, en ellos se va a inducir también un proceso de apoptosis, y en estos restos apoptóticos del neutrófilo van a ir enmascarados, ¿verdad? Tipo caballo de Troya, van a ir enmascarados estos parásitos, y al ser fagocitados, entonces nuevamente van a ser fagocitados induciendo un ambiente antiinflamatorio. ¿En qué se caracteriza este ambiente antiinflamatorio? En que van a predominar citocinas como el TGF-beta y el IL-10, disminuyendo entonces la proporción de TNF-alfa e IL-12, que son citocinas proinflamatorias. Entonces esta es otra manera que tiene este parásito de modificar la respuesta inmunitaria o de evadir la respuesta inmunitaria, ya sea inhibiéndolo, como vimos con el caso del complemento, y en este caso cómo manipula la respuesta inmunitaria con un ambiente de citocinas antiinflamatorias. Bueno, espero hayan entendido esta parte, que es un poco más compleja. Cualquier cosa, de verdad, aquí está mi correo, y si no por Teachler también pueden consultar si tienen alguna duda. Gracias.